Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene con el corazón un poquito acelerado y con muchas ganas de contárselos. Vamos a meternos de lleno en un chisme, pero de esos que tienen tela, de esos que involucran a nuestros actores turcos favoritos. Sí, ya sé de qué están pensando y sí, tiene que ver con una posible sorpresa arruinada, un triángulo amoroso que se presta a la especulación y sobre todo, a la pregunta, ¿realmente Can Yaman arruinó la sorpresa que Demet Özdemir le tenía preparada a su novio? Vamos a desgranar todo esto porque la historia es jugosa y tiene muchísimas aristas para explorar. Y si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y fascinantes historias del mundo del entretenimiento. Vamos a ponerle sabor a esta narración. Prepárense porque lo que les voy a contar es una verdadera montaña rusa de emociones, rumores y un montón de easy. Todo gira en torno a la vida amorosa de dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama del entretenimiento turco y global, Demet Özdemir y Can Yaman. Quienes, como muchos de ustedes recordarán con especial cariño, compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus, y allí, la química entre ellos fue tan palpable, tan eléctrica, que traspasó la pantalla y se instaló en el imaginario colectivo de millones de fans. Ahora, casi como un eco del pasado, la sombra de esa química pasada podría estar, según los susurros de la farándula, afectando el presente de Demet con su actual pareja, el talentoso productor de OGM, quien a menudo se menciona como el novio de Demet. La historia, como todo buen drama, empieza con un supuesto evento especial, una celebración íntima, un momento que Demet Özdemir quería que fuera perfecto y sobre todo, una sorpresa total y absoluta para su novio. Imaginen la escena. Una velada romántica meticulosamente planificada, preparada con muchísimo cariño, con detalles pensados al milímetro para hacer sentir a su pareja no solo especial, sino adorado. Podríamos estar hablando de un regalo verdaderamente significativo, tal vez la reserva de un destino soñado para un viaje sorpresa, o simplemente una noche inolvidable llena de atenciones y gestos que ustedes saben. Son esas pequeñas cosas que hacen que una relación brille con luz propia. Pero, ¿dónde entra Can Yaman en esta intrincada película? Aquí es donde la trama se complica exponencialmente y donde las redes sociales, con su insaciable sed de información y, por supuesto, nosotros, los observadores y analistas del mundo del espectáculo, entramos en acción para intentar armar este complejo rompecabezas. Según los rumores que han circulado como pólvora en diversos foros y plataformas digitales, Can Yaman habría estado en el mismo lugar, o al menos, en la misma ciudad donde supuestamente se estaba desarrollando esta sorpresa planeada por Demet para su novio. Ahora bien, a primera vista, esto podría parecer una simple y llana coincidencia, ¿verdad? El mundo es infinitamente pequeño y las agendas de los actores, que suelen estar increíblemente apretadas y a menudo se solapan, con frecuencia los llevan a los mismos escenarios. Sin embargo, lo que verdaderamente añade sal y pimienta a esta ya de por sí jugosa historia es la forma en que esta aparente coincidencia ha sido interpretada por los medios y por el público. Algunos dicen que Can Yaman, quizás de manera completamente involuntaria, o quizás, y aquí es donde reside el verdadero morbo, con toda la intención del mundo, hizo algo que de forma no intencionada o deliberada, alertó a OGM, o como mínimo, dejó al descubierto una parte significativa de la sorpresa. ¿Cómo pudo haber sucedido algo así? Las especulaciones son muchas y abarcan un espectro que va desde lo más inocente y casual hasta lo más malévolo y calculado. Una de las teorías más extendidas, y que parece tener cierto peso por su plausibilidad en el mundo digital, es que Can Yaman, al encontrarse en la misma zona geográfica, pudo haber subido alguna historia a sus redes sociales. Esta historia podría haber sido algo tan aparentemente inofensivo como una foto o un vídeo genérico de su ubicación, pero que por la hora en que fue publicada o por el contexto específico de la situación, encendió las alarmas de manera inmediata. Imaginen por un momento que Demet había planeado llevar a OGM a un restaurante muy específico, un lugar que él adora pero que ella quería que fuera una sorpresa absoluta. Si Can Yaman de forma inconsciente o negligente publica una foto o un vídeo desde ese mismo restaurante, o uno muy cercano y reconocible, en un momento crucial de la noche, podría haber generado una profunda duda o una sospecha latente en la mente de OGM. Se podría haber dicho algo como, oye, ¿por qué Demet me quiere llevar a ese sitio en particular? ¿Sabrá ella que Can está por ahí? ¿Será que está intentando evitar que se crucen? Son las preguntas que naturalmente surgirían y que podrían haber picado la curiosidad o generado cierta inquietud.
Otra posibilidad, y esta es más de película, digna de un guión cinematográfico, es que Can Yaman, de manera directa o indirecta, haya tenido algún tipo de contacto con alguien cercano a Demet o a OGM. En una conversación informal, o quizás en un intento de mantener el contacto con personas de su círculo pasado, pudo haber mencionado su presencia en esa ciudad, o incluso la razón por la que se encontraba allí, sin ser consciente de la delicada situación. A veces en la charla cotidiana, se nos escapan detalles que, sin que nos demos cuenta, pueden tener un impacto mucho mayor de lo que jamás imaginamos. Y si hablamos de Can Yaman, no podemos obviar ni por un instante la intensidad de su fama mundial y la atención mediática que genera cada uno de sus movimientos, cada uno de sus pasos. Él no es una figura que pase desapercibida, menos aún si se encuentra en la misma ciudad, o incluso en las cercanías de su expareja y por extensión, de la actual pareja de ella. Su presencia por sí sola ya es un evento. Ahora, y esto es crucial, quiero ser muy clara y enfática en algo fundamental: hasta este preciso instante, todo lo que estamos discutiendo, todos los detalles que estamos desgranando, son puramente rumores y especulaciones. No existe, y esto es importante recalcarlo, ninguna confirmación oficial por parte de Demet Özdemir, ni de OGM, ni mucho menos de Can Yaman. Sin embargo, como ustedes, mis queridos seguidores, bien saben, en el intrincado mundo del entretenimiento, los rumores a menudo actúan como pistas valiosas, como pequeñas migas de pan que nos van guiando en la reconstrucción de una narrativa. Y la forma en que las cosas se presentan en las redes sociales, las sutiles reacciones de los fans, los comentarios que se viralizan, todo ello suma y contribuye a crear una historia, una película en nuestras mentes. Y esta narrativa particular es fascinante porque no solo involucra a nuestros actores favoritos, sino que también juega con elementos universales como los sentimientos, las posibles dosis de celos, y el ineludible fantasma de un romance pasado que parece ser, aún tiene mucho que decir y dar de qué hablar. Pensemos un momento en el impacto emocional que una situación así podría generar. Si Demet Özdemir pasó días, quizás semanas, dedicando su tiempo y energía a planificar una sorpresa especial para la persona que ama, para hacerle sentir especial y amado, y de repente, sin previo aviso, esa sorpresa se ve comprometida, no por un error propio sino por la presencia o la acción, intencionada o no, de un tercero, qué frustración tan inmensa debe sentir. Y si ese tercero es, además, alguien con quien ella tuvo una relación sentimental intensa y pública en el pasado, la situación se vuelve exponencialmente más delicada y compleja. Podría generar una tensión palpable, una incomodidad que se siente en el aire, e incluso dar pie a preguntas incómodas y difíciles de responder entre Demet y su novio OGM. Preguntas como ¿por qué estaba Can ahí exactamente? ¿Sabía él que yo estaba planeando algo especial? ¿Fue una simple y desafortunada coincidencia? ¿O hay algo más profundo detrás de todo esto? Además, es imperativo recordar la naturaleza de la relación que Can y Demet compartieron. Fue una relación que cautivó a millones de personas alrededor del mundo, una pareja que muchos consideraban como el epítome de la perfección en el ámbito de las celebridades. Y su separación fue un verdadero golpe para una gran cantidad de fans que se habían encariñado con su historia. La química que desplegaron en la serie Erkencicus era innegable, magnética, y esa chispa, aunque la relación real haya llegado a su fin, a veces se queda grabada en la memoria colectiva, en el subconsciente del público, y puede influir de manera significativa en cómo interpretamos sus acciones posteriores, incluso las más triviales. Es como si una parte de la audiencia estuviera perpetuamente esperando un nuevo capítulo, una nueva conexión entre ellos, aunque esa conexión solo se manifieste en el terreno de los rumores y las especulaciones. Y aquí es donde entra la parte más intrigante y, si se quiere, dramática de todo esto. Si Can Yaman, de alguna manera, realmente arruinó la sorpresa que Demet Özdemir le tenía preparada a su novio, ¿cómo se habrá sentido Demet en ese momento? Enojada, decepcionada, quizás incluso comprensiva, entendiendo que podría haber sido un simple error sin mala intención. Y OGM, su novio, ¿cómo habrá reaccionado ante esta potencial intrusión? ¿Se habrá sentido celoso, molesto, o habrá confiado plenamente en Demet, y habrá considerado la situación como una mera casualidad sin mayor importancia? Estas son precisamente las preguntas que nos empujan a especular, las que alimentan nuestro debate y las que mantienen viva la conversación en torno a este enigmático episodio. Analicemos un poco la dinámica de los personajes involucrados. Demet Özdemir es conocida en la industria por ser una persona bastante reservada con su vida privada, algo que muchos aprecian en un mundo tan expuesto, pero también es reconocida por su gran pasión y entrega en sus relaciones sentimentales.
OGM, por su parte, es un profesional curtido en el mundo del entretenimiento, alguien que entiende perfectamente las complejidades y las exigencias de este medio, y probablemente esté acostumbrado a las presiones y a los rumores que lo rodean. Y Can Yaman, bueno, Can Yaman es un verdadero torbellino de carisma, talento y popularidad global, cuya vida personal es, sin excepción, constantemente escrutada y analizada por los medios y por sus millones de seguidores. Juntar a estos tres personajes con sus historias y sus personalidades, en un escenario de una posible sorpresa arruinada, crea un cuadro digno de la mejor telenovela, con todos los elementos para mantenernos pegados a la pantalla. Podríamos incluso imaginar, en un escenario digno de guión, que Can Yaman, al enterarse del revuelo mediático que se ha formado, o al darse cuenta de la dimensión que han tomado los rumores, haya intentado comunicarse con Demet para aclarar la situación y disipar cualquier malentendido. O quizás para evitar aún más complicaciones y la propagación de chismes, ha decidido mantenerse completamente al margen, dejando que la marea de especulaciones siga su curso. En el mundo de las celebridades, donde cada palabra y cada gesto son analizados hasta el extremo, a veces el silencio y la distancia se convierten en la estrategia más inteligente y prudente. Pero volvamos a la esencia del asunto, la sorpresa. Una sorpresa bien concebida y ejecutada es en sí misma un acto de amor, un gesto genuino que busca regalar felicidad, crear un recuerdo imborrable y fortalecer los lazos afectivos. Si esta sorpresa se vio empañada por la razón que sea, es una verdadera lástima porque el esfuerzo, la dedicación y la intención detrás de ella merecían ser celebrados en su máxima expresión, sin sombra ni interrupción. La idea de que la presencia de Can Yaman, incluso si fue puramente involuntaria, haya sido el factor disruptivo en este escenario romántico, añade una capa de drama y complejidad que es difícil de ignorar y que sin duda alimenta la conversación. Ahora, podemos aprender de todo este intrincado entramado. Primero, y esto es una lección fundamental para la era digital en la que vivimos, que en la era de las redes sociales, cada foto publicada, cada historia compartida, cada movimiento en línea, puede ser interpretado de 1000 maneras distintas y a menudo, esas interpretaciones van mucho más allá de la intención original del protagonista. Segundo, que las relaciones pasadas, incluso cuando han terminado y se han cerrado capítulos, a veces dejan una huella imborrable que puede influir en las dinámicas presentes, especialmente cuando existe un reconocimiento público de por medio y las vidas de las personas siguen entrelazadas por lazos profesionales o sociales. Y tercero, que el amor, las sorpresas, los posibles malentendidos y los triángulos amorosos son elementos universales, que se manifiestan en todas las esferas de la vida, incluso cuando los protagonistas son estrellas de fama internacional y sus vidas son objeto de constante escrutinio. No sé ustedes, pero a mí personalmente estas historias me fascinan porque nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de los personajes perfectos y a menudo idealizados que vemos en pantalla, hay personas reales, seres humanos con emociones complejas, con relaciones que pueden tener sus altibajos, sus momentos de gloria y sus inevitables tropiezos, y con instantes en sus vidas que quizás no son tan glamorosos o perfectos como nos gustaría pensar o como se proyectan en los medios. En resumen, la pregunta de si Can Yaman arruinó la sorpresa que Demet Özdemir le tenía preparada a su novio OGM sigue flotando en el aire, como un velo de misterio, alimentada por los constantes rumores y la infinita imaginación de los fans. Lo que es seguro, lo que podemos afirmar con total certeza, es que esta historia ha dado muchísimo de qué hablar y ha puesto de manifiesto la intrincada y a veces confusa red de relaciones, percepciones y especulaciones que rodean al mundo de las celebridades. Si fue una coincidencia desafortunada, un error de cálculo por parte de alguien, o si hubo algo más intencionado detrás de todo eso, estimados seguidores, solo ellos lo saben con total y absoluta certeza. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí, en este nuestro humilde canal, analizando, especulando, desentrañando los hilos y sobre todo, disfrutando de estas historias que nos brindan un vistazo único al mundo, a veces confuso, a menudo volátil, pero siempre intrigante y cautivador, del espectáculo y la fama. Y a ustedes, mis queridos espectadores, la pregunta cae ahora en su tejado, ¿qué les parece esta historia? ¿Creen sinceramente que Can Yaman tuvo algo que ver en la posible frustración de la sorpresa? ¿O piensan, como muchos, que todo es una gran coincidencia magnificada por la pasión de los fans y la insaciable curiosidad mediática? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la caja de comentarios. Dejen volar su imaginación, aporten sus puntos de vista, pero siempre, por favor, con respeto y consideración hacia las personas involucradas.
Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones y este análisis tan detallado con todos ustedes el día de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo he disfrutado creándolo para ustedes. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle ese generoso me gusta, que tanto nos anima y nos ayuda a seguir adelante. Compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que disfrutan de este tipo de contenido y que son apasionados por el mundo del entretenimiento. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que seamos cada vez más y más en esta hermosa y creciente comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más análisis profundos y por supuesto con la misma pasión que nos une. Un abrazo enorme y hasta la próxima.